Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una semana más de el espacio informativo a manera institucional de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM Responde. A nombre de mi compañera Rosa Brizuela, soy Alberto García Ramos, con el gusto y el placer de ya saludarlos para conocer sobre lo que está sucediendo en nuestra máxima casa de estudios. Y es que esta semana tenemos muchísima información en esta emisión de lunes. Vamos a comenzar con lo que hay en las novedades en el podcast de Radio UNAM. Vamos a estar platicando en nuestra entrevista sobre el uso de la música, inclusive con fines médicos, y también vamos a estar escuchando, por supuesto, del doctor Rosales, y nos va a platicar un poco sobre el uso de los antibióticos, así que quédense con nosotros. Comenzamos con esta emisión de la UNAM Responde. Este domingo terminó el Festival del Aleph, un encuentro que propicia y hace evidente las coincidencias y las conexiones entre el arte y la ciencia. Y es por eso que hoy hablaremos de un tema relacionado a este aspecto, la musicoterapia, esa disciplina que utiliza la música para promover la salud y el bienestar de las personas. Y para ello le damos entonces la bienvenida a Daniel Torres, egresado de la Facultad de Medicina de la USAL y especialista en este tema. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en la UNAM Responde para platicar de esto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Un tema muy interesante, Daniel. Al final de cuentas lo presentábamos, ¿no? Esta conexión de tal vez algo que no pensaríamos que se use en el ámbito médico como es la medicina, pero quisiéramos arrancar con eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que entendemos por musicoterapia? ¿Cómo es que funciona esta terminología? Bueno, la musicoterapia ya hoy en día es una disciplina médica reconocida en muchísimos países como una carrera de grado, como una carrera de licenciatura, pero también hay maestrías, hay doctorados. Y el vector principal de esta formación o de esta disciplina es el uso de la música a nivel clínico, médico, en ámbitos de la rehabilitación, de la neuroestimulación. De por sí la música es ya una acción, una actividad muy estimulante para el cerebro, de las únicas actividades que generan una activación completa del cerebro. O sea, un músico que toca un instrumento y que está interpretando una obra está activando todas sus capacidades, o sea, todos sus hemisferios cerebrales, ¿no? Claro. Y generando vinculación con memorias, etcétera, ¿no? Entonces es muy, muy estimulante la actividad musical y un poco eso es lo que se utiliza dentro del ámbito médico y clínico. A nivel hospitalario ya existen áreas de musicoterapia dentro de hospitales en algunos lugares del mundo. Uno de ellos es en Alemania, donde se utiliza la música para el trabajo con bebés prematuros, ¿no? Donde los bebés no están todavía listos, pero al nacer prematuros su cerebro aún no está completamente desarrollado y la música ayuda muchísimo al neurodesarrollo en estos casos. ¿Qué otro tipo de pacientes, Daniel, me gustaría que nos describieras, pueden beneficiarse? Ya mencionaste a los bebés, a las infancias. ¿De qué de qué otro sector de pacientes podrían verse beneficiados de la musicoterapia? Se trabaja muchísimo. Yo tengo un posgrado realizado en musicoterapia y trastorno espectro autista. Okay. Ayuda muchísimo al trabajo con niños con autismo en las áreas de la intención comunicativa, del lenguaje, del desarrollo del lenguaje. Es una terapia que ayuda mucho también al trabajo del juego y de la expresión. Puede ser niños con autismo, pero también se trabaja mucho en trastornos generalizados del desarrollo. Se trabaja también mucho en adultez, en demencia, en adultos mayores, por ejemplo. El trabajo con personas con demencias o con Alzheimer. Hay estudios y hay trabajos realizados desde la musicoterapia que facilitan a las memorias, ¿no? a los recuerdos y habilitan nuevas memorias en estos pacientes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios en relación con tal vez las terapias tradicionales? De todos estos trastornos que se ven beneficiados, ¿por qué es novedoso? ¿Por qué es mejor? O sea, ¿cuáles son algunas de esas, pues sí, como de esa ventaja que presenta la musicoterapia? Un ejemplo de un caso, por ejemplo, de pacientes con daño neurológico, en el caso de esta población, que son pacientes que tienen pérdida en la capacidad de lenguaje, ¿no? Hay dos áreas que se ven afectadas, o bueno,
Voy ahorita a hablar de dos en particular, que una es el área de Broca y otra es el área de Wernicke. Esto es una persona que, que sufre un accidente cerebrovascular, desarrolla una afasia, o sea, puede llegar a tener afasia de Broca o de Wernicke, de comprensión o de motricidad del lenguaje. Entonces estas personas no pueden hablar, no pueden hilar una frase completa, pero sí pueden cantar de principio a fin una canción significativa para ellos, que es significativa. Entonces, el habilitar esta posibilidad desde el canto, desde la música, rehabilita funciones del lenguaje que otras terapias no lo podrían hacer si no utilizan este recurso de la música. Lo mismo sucede en el trabajo con niños con autismo, que quizá los niños no tienen palabras o no tienen esta cuestión de la oralidad. Pacientes con autismo que no tengan oralidad, la música funciona como un medio expresivo para comunicar emociones. Lo mencionabas ahorita al principio de la plática, Daniel, ya inclusive es reconocida a nivel mundial, ya tiene una historia la musicoterapia, pero por ejemplo, nos genera curiosidad. ¿Qué es lo que estudia un musicoterapeuta? ¿Se enfocan más desde el lado de la medicina o también que tanto se adentran pues sí, a la disciplina artística que es la música? ¿Qué nos puedes platicar? Es muy interesante, justo porque la base de estudio de un musicoterapeuta está constituida tanto por una cuestión médica, ¿no? Como un musicoterapeuta. En mi formación, por ejemplo, yo estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, y la base era materias médicas, anatomía, fisiología, neuropatologías, pero también veíamos semiología psiquiátrica, ¿no? Y entonces es una formación que tiene que estar de alguna forma formada o desarrollada por aspectos médicos, psicológicos y musicales. O sea, el musicoterapeuta también tiene que desarrollar, es un músico que desarrolla habilidades clínicas, terapéuticas, de escucha, ¿no? ¿Y qué nos puedes platicar de tu experiencia profesional? Ya nos platicabas evidentemente con detalle cuáles son los tipos de pacientes que atienden, pero tú en tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las, pues sí, de los procesos que has vivido? Pues han sido realmente experiencias muy interesantes. Yo he estado desde que egresé de la carrera, he trabajado en clínicas infantiles con niños que tienen esta dificultad en la expresión del lenguaje, pero que al momento de hacer música se empiezan a comunicar. Un ejemplo rápido es un niño que tuve, un paciente que tuve en Argentina que no se comunicaba, tenía movimientos autoeróticos, movimientos estereotipados, ecolalias, y de repente en una de las dinámicas musicales él empezaba a hacer un grito, ¡ah! Y yo con la guitarra hice ese dibujo melódico con la guitarra, ¡ah! Y el niño automáticamente volteó a ver al instrumento cuando no hacía contacto visual con nadie, volteó a ver al instrumento y empezó a interactuar con él, y a raíz de eso me empezaba a ver a mí y a generar como este inicio de la búsqueda de la comunicación. Entonces, este es un ejemplo de los casos que he hecho con infancias, pero también he tenido casos con adultos mayores que observas que de repente recuperan la memoria de estar completamente perdidos mediante una dinámica de una canción. Las personas regresan y se quedan durante un tiempo esa memoria. ¿Cómo es el día a día? Ya lo empezaste a describir un poquitito, o sea, ¿tienes tú los instrumentos a la mano? Muy bien. O sea, platícanos, me gustaría que entraras en detalle en ese aspecto de, pues sí, justamente cómo es la cotidianidad de un musicoterapeuta. Por supuesto, necesitamos un consultorio. El musicoterapeuta habita en un consultorio, ¿no? Y en un encuadre musicoterapéutico con sets de instrumentos, por supuesto. Instrumentos que son pequeños, toys, o sea, puede ser maracas, shakers, xilófonos, guitarras, ¿no? Ukuleles, y esta es la herramienta instrumental con la que vamos a abordar las sesiones, ¿no? Pero cada paciente llega con una situación distinta, entonces hay que estar habilitados y capacitados para poder trabajar con la demanda con la que viene el paciente. Yo actualmente estoy trabajando mayoritariamente con adultos, en la rehabilitación del lenguaje, la rehabilitación de las cuerdas vocales.
¿Cómo se evaluaría la eficiencia, la efectividad de la musicoterapia? Ahorita ya nos lo platicabas, ¿no? O sea, inclusive cuando hay casos de infancias o de personas de la tercera edad que tal vez no se conectaban, no verbalizaban, ¿no? Y con la musicoterapia empiezan a tener ese desarrollo. ¿De qué otras maneras podemos tener esa evidencia de, ok, la musicoterapia está siendo efectiva, está siendo funcional? Es muy importante dentro del trabajo del musicoterapeuta el registro de lo que hacemos, o sea, el registro tanto por escrito como de videos, ¿no? Es importante mantener el registro de esto para poder compartir con el resto de los profesionales el avance del trabajo que se está haciendo. Nosotros también trabajamos en interdisciplina, o sea, yo trabajo con un médico que me deriva pacientes, pero que también al mismo tiempo estos pacientes tienen otros terapeutas con los cuales yo tengo que estar en contacto para compartir los avances que en mi área como musicoterapeuta está desarrollando el paciente. Entonces, todo el tiempo en un claustro, en un trabajo interdisciplinario con el resto de los profesionales de la salud, estamos observando cuáles son los avances y midiendo la evidencia de la efectividad de la musicoterapia. Daniel, lo dejaste muy claro desde el principio de la entrevista. Este es ya un campo de estudio particular, tiene su grado, me refiero a su grado académico, por supuesto. ¿Qué diferencia hay entre la musicoterapia y, por ejemplo, simplemente escuchar música? Y te hago esta pregunta en el sentido de, tú mismo lo escribiste, ¿no? O sea, un pianista al momento de tocar una pieza está ejercitando su cerebro, ¿no? O sea, todos los que tomamos alguna clase de música, eso nos lo decía el profesor, ¿no? Estás ejercitando el cerebro, estás estimulándolo, pero evidentemente pues hay una línea, ¿no? Hay una línea entre escuchar, tocar y bueno, este tipo de musicoterapias. ¿Qué diferencia? ¿Dónde radica ese paso adelante o esa complejidad que tiene la disciplina? La gran diferencia es el proceso. Cuando se empieza un proceso terapéutico es como cuando vas con un amigo que sabes que se escucha muy bien y la charla con él te ayuda, puede llegar a ser terapéutica esa charla, ¿no? Claro. Y te ayuda, pero un psicólogo es un profesional que acompaña en un proceso sistemático la escucha, el acompañamiento psicológico. Lo mismo sucede en la música. Digamos que el fenómeno musical es muy estimulante para el ser humano, como lo habíamos dicho al principio, es de las únicas capacidades humanas que activan toda la corteza cerebral y el cerebro profundo, pero el trabajo de un musicoterapeuta es diseñar un tratamiento, un programa de tratamiento basado en experiencias tanto activas como receptivas de la música. No es una clase de música. Claro. La búsqueda no es, el fin no es la música, sino el medio es la música para lograr objetivos terapéuticos. Por ejemplo, ahorita me sale la duda, me genera curiosidad, como lo dices, la música siendo el medio. ¿Qué tanto, por ejemplo, es usar piezas ya creadas, o usar canciones? O sea, ¿eso es parte también de la terapia? Sí, en musicoterapia existe un área o hay un modelo que se llama musicoterapia receptiva, que es justamente mediante la escucha de música que se pueden alcanzar estados incluso alterados de conciencia. Hay un modelo que se llama GIM, Imaginería Guiada con Música, creada por Helen Bonney, una musicoterapeuta de las pioneras de este modelo, y que utiliza la música para poder llegar a estados profundos de la conciencia, emocionales, en personas con psicotrauma. Favorece mucho la escucha musical, pero como te decía, guiado por un musicoterapeuta calificado. ¿Qué tanto se puede preparar uno? Porque, por ejemplo, ahorita lo comentabas, que pues al final de cuentas tú puedes tener como el setup de instrumentos listos, pero depende mucho de las necesidades con las que llega el paciente, ¿no? Entonces, esto al final de cuentas, pues, es lo mismo que hace un médico en cualquier otra área, ¿no? O sea, esa es parte de cómo justamente también responde a una profesionalización de saber cómo responder, ¿no? Completamente, y saber cuáles son las necesidades de cada paciente. Por eso también yo como musicoterapeuta recibo el diagnóstico también previo. No es sobre lo que me voy a basar, pero ya tengo, digamos, un background del paciente sobre el cual yo puedo empezar a estructurar o a diseñar un tratamiento. Pero lo más importante es observar y platicar con el paciente. Algo interesante también es poder, por ejemplo, en el caso de un paciente que tuve con afasia, que no recordaba que había desayunado, no recordaba que había comido, cómo se llamaba, qué día era hoy, cómo se llamaba su esposa. Entonces compusimos una canción basada en la armonía, la estructura del bolero, y él empezó a aprender, todas las mañanas cantaba la canción y recordaba cómo se llamaba su esposa. Entonces, la música habilita nuevas memorias
en esta población de la que te estoy hablando. Y en otras poblaciones estimula el neurodesarrollo, en otras poblaciones ayuda a asociar, ayuda a la rehabilitación motora en pacientes con Parkinson. Realmente es que una de las cosas importantes de la musicoterapia es entender que la música o el músico se puede convertir en un agente de cambio en nuestra comunidad, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los logros, ya estamos en la recta final, Daniel, de la musicoterapia a nivel tal vez de estadísticas, a nivel de nuestra región? ¿Qué es lo que nos puedes compartir al respecto de eso? En México es importante, yo he estado desde hace un par de años, ya varios años atrás, generando formaciones de musicoterapia en instituciones universitarias. En este caso, ahora en México, estoy en la UNAM dando formaciones. Estamos por empezar el próximo, en el mes de agosto, el siguiente diplomado. Por ahora son diplomaturas, pero con vistas a que se pueda profesionalizar a una licenciatura, a una maestría. Hay mucha evidencia científica de esto, hay muchos papers, hay muchos trabajos desarrollados por laboratorios de neurociencias, pero también hospitales que avalan la disciplina y que dentro de los hospitales y clínicas ya existen musicoterapeutas. Entonces, en México estamos en este proceso, ¿no?, como de actualización y de formalización de lo que es la musicoterapia. Incluso este año, en el mes de julio, viene el Congreso Latinoamericano de Musicoterapia, donde vamos a estar compartiendo la actualización de lo que se hace como musicoterapia en toda América Latina. Daniel, para la gente que nos ve, nos escucha en el auditorio, ya mencionaste, por supuesto, una plétora impresionante, ¿no?, de las posibilidades a las que se puede acercar la musicoterapia los pacientes, ¿no? ¿Cuándo acercarse a la musicoterapia? Es importante principalmente que la persona que vaya a querer empezar un proceso o el familiar de la persona, principalmente antes pueda acercarse a un espacio físico con un doctor para ver evaluaciones, diagnósticos. Las poblaciones pueden ser muy amplias, o sea, se puede atender, en musicoterapia se puede atender desde infancia, bebés prematuros, hasta la adultez, pero es importante estar vinculado con un médico, ¿no? Nosotros trabajamos con doctores y nosotros tenemos un centro, es el Centro Mexicano de Musicoterapia, donde se pueden acercar a pedir informes sobre esta disciplina. Nosotros tenemos colaboradores musicoterapeutas en el resto del país, entonces no solamente en Ciudad de México atendemos, y estamos siempre atentos a la comunicación con la gente interesada en hacer procesos de musicoterapia. Pues ahí está el llamado, Daniel. Llegamos al final de esta charla muy rica. La realidad es de que pues definitivamente la invitación está abierta a toda la gente que se busque pues sí acercar a esta. Al final de cuentas no es algo improvisado, tú ya lo mencionaste desde el principio, es una disciplina establecida que sigue creciendo. Entonces, Daniel Torres, egresado de la Facultad de Medicina de la USAL y por supuesto musicoterapeuta, te agradecemos mucho que hayas podido compartirnos estos minutos aquí en la UNAM Responde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Continuamos en contacto. Pues ahí está. Entonces también ya saben que pueden acercarse con el Centro Mexicano de Musicoterapia para obtener más informes al respecto. Nosotros continuamos con la información aquí en la UNAM Responde, y es que Radio UNAM estrena la versión 2.0 de su plataforma de podcasts con más de 40,000 audios que están disponibles para ofrecer una nueva experiencia. Entre sus series destacan algunas de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa, sucedida hace unas semanas, conciertos de la Facultad de Música, Somos Nosotras y La Diccionaria. Además, puedes escuchar testimonios de violencia de género en la serie La violencia va más allá de los golpes. Y podrás revivir las transmisiones de Súbele a la Ciencia. Además, puedes registrarte para votar por tu serie favorita en radiounam.unam.mx. El uso de antibióticos tiene muchos beneficios para la salud, pero con el paso del tiempo y la aparición de nuevas bacterias, se hace necesaria su adecuación y además nos recuerda que debemos tomarlos solo cuando el médico lo indique. Vamos con la siguiente información del Dr. Rosales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿es verdad que hay un problema con los antibióticos? Recordemos, los antibióticos son sustancias que pueden matar, destruir a las bacterias. Así, por ejemplo,
La penicilina es producida por hongos del género Penicillium y la streptomicina es producida por hongos del género Streptomyces. Estas sustancias producidas por los hongos pueden destruir a las bacterias y nosotros las usamos para prevenir las enfermedades causadas por estas bacterias. Entonces, los antibióticos son muy útiles. Sin embargo, el uso excesivo de los antibióticos lo que genera es que algunas bacterias no son muertas por ellos y se seleccionan poco a poco bacterias que resisten a los antibióticos. Entonces, el problema es en la creciente aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Esto es, se van a encontrar nuevas bacterias que ya no se eliminan con los antibióticos. Eso es un problema grave porque más y más infecciones de estas bacterias se aparecen y no hay forma de tratarlas. Mientras se encuentran nuevos antibióticos, lo que hay que hacer es usar los antibióticos en forma adecuada. Si usted tiene una enfermedad causada por virus, una gripe, los antibióticos no sirven. Entonces no hay que usarlos. Y cuando su médico le recete antibióticos, porque si tiene una infección con bacterias, hay que asegurarse de que el tratamiento se completa siempre para que no se generen bacterias resistentes. Entonces, los antibióticos son muy útiles, pero hay que usarlos bajo prescripción médica y siguiendo siempre todas las indicaciones. La automatización y la inteligencia artificial pueden ser motivo de desempleo en la actualidad, pero UNAM Global nos da algunas alternativas para ser parte de esta transformación digital, así que vamos a ver esta cápsula. Nos preparamos durante años para ser competitivos en el mundo laboral y de pronto, la inteligencia artificial pareciera que puede hacer el trabajo en mucho menos tiempo. El automatismo es algo que ya viene dándose desde la cuarta revolución industrial. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más del 40% de los empleos en todo el mundo podrían verse afectados por el desempeño de la inteligencia artificial y la automatización en el mundo del trabajo. Esto no se traduce que el 45% de los trabajadores pierdan su actividad, sino que va a haber alguna reconfiguración del trabajo. Como proceso irreversible, necesita desarrollarse un proceso de adaptabilidad para poder adecuarse a estas dinámicas y a estas diferentes funciones que se están llevando a cabo. Esta situación puede ocasionar incertidumbre y temor en las y los trabajadores. Ese miedo está justificado y se traduce, por ende, en niveles fuertes de ansiedad, porque las expectativas que tendría el trabajador de realizar carrera, de tener un trabajo estable, pues se traduce a un sentimiento a lo mejor de meramente fracaso. Pues puede limitar la satisfacción de los deseos de realización personal. Lo primero es que hay que afrontar la realidad, que es un proceso irreversible, es un proceso en el que hay que alfabetizarse o tomar cuenta de la actualización que requiere tu propio trabajo, dada la implementación de estas herramientas. Se puede afrontar desde la esfera individual y la esfera colectiva. A manera individual, identificar que estamos en momentos de cambio y que bien el cambio no se va a detener, mucho menos ante este desarrollo tecnológico. Y que será necesario afrontar un proceso de adecuación laboral. Esto debe ser un acompañamiento con las mismas organizaciones para colaborar, para aprovechar el talento, que nunca va a ser sustituido por ninguna inteligencia artificial, pero saber guiar a su fuerza de trabajo para ubicarla en puestos más estratégicos. El valor humano sigue estando agregado, tu creatividad, tu innovativa, tu ingenio, tu talento, tu emoción y tu capacidad crítica, al menos, es el agente de valor que se tiene que seguir impulsando para darle todavía más énfasis a la parte humana con respecto a la labor automatizada.
Un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar, pero que ya es parte de la realidad actual. Con esto llegamos al final de esta emisión de La UNAM Responde. Por supuesto, agradeciendo a nuestra compañera Fernanda Ramírez por su interpretación en la lengua de señas. Y por supuesto, nosotros los invitamos a que ustedes nos sigan en las redes sociales de TV UNAM para que sigamos haciendo la conversación todos aquí en los temas de La UNAM Responde. A nombre de mi compañera Rosa Brizuela, soy Alberto García, con el gusto de iniciar con la semana con ustedes y por supuesto que nos acompañen el resto de la semana aquí en TV UNAM. Nos vemos.